Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula Castro y soy amiga de Lisa, por la gracia de Dios. Bienvenidos a su casa. Este es el podcast Reverdeciendo en Tierra Seca, resurgiendo donde Dios te plantó, en el cual hablamos de personas que aman a Dios y a sus familias y compartimos historias que nos animan. Lizzy, sé que estás acostumbrada a sentarte al otro lado, en la silla del entrevistado, pero hoy estarás sentada ahí, donde muchos han estado. Y te entrevistaré en tu propio podcast. Tengo ese privilegio. Muchas gracias. Te aprecio mucho, Pau, y pues también gracias por sacar de tu tiempo. También a cada uno que va a escuchar, quiero comentarles, soy educadora, trabajo en una escuela primaria y realmente me interesa mucho forjar en los estudiantes disciplina y que sean buenos y cabales en lo que están haciendo. Y creo que hoy les voy a contar un poco de esa historia. ¿Así es, Pauli? Excelente. Lizzy, quiero contarles a nuestros oyentes que Lizzy es la hija menor de 2 hijas. Su hermana se casó en este año y emprendió un viaje, literalmente, como decimos acá en Costa Rica, al otro lado del charco, con su esposo. Como en otros podcasts ella lo mencionaba, ella fue educada en casa por su mamá, a quien escucharon en uno de los episodios anteriores, y su vida fue desarrollándose de una forma bastante particular. Hoy quiero que nos cuentes de algunos de esos episodios en tu vida que te llevaron a ser la persona que eres en este momento. Cuéntanos, por favor. Gracias. Bueno, me gustaría empezar diciendo que mis padres me formaron mucho en hacer bien mis trabajos escolares. Entonces recuerdo pues pasar horas investigando un solo tema y eso siendo niña, ¿verdad? Eh, a veces un día entero pasaba solamente en una materia eh, y después al día siguiente, bueno, tenía que escoger otra materia y dedicarle también pues el tiempo necesario. Recuerdo que a veces esto pues era algo que mi mamá llegaba con algún comentario como, Lisita, está bien que te guste el tema, pero o sea, la escuela no es solo ese tema, tenemos que aprender a manejar el tiempo, a poder cumplir con todo lo que hay que ver en este año. Así que eso para mí siempre fue difícil porque siempre quería saber todos los detalles, quería saber eh, a cabalidad los temas que estaba estudiando, no solamente por cumplir, sino porque me interesaba. Así que sí, soy una persona que amo aprender, amo conocer las cosas, pero llegó un momento de mi niñez o preadolescencia en el cual yo empecé a notar que las mujeres hablaban mucho de cuidar la salud, que hablaban mucho de tener un peso saludable, de que estaban haciendo una dieta, de que estaban eh, disminuyendo la cantidad de azúcar que consumían. Así que yo dije, ándale, ¿por qué yo no? Y yo empecé pues a quitar así como paulatinamente los azúcares primero, ya no tomaba frescos, si comía postre era un mini pedacito, ¿verdad? No me abusaba. Y después empecé a aprender que existían otros grupos alimenticios, que las grasas, que los carbohidratos y las proteínas. Y recuerdo que, bueno, yo le tenía como una aversión a las grasas, así que empecé a darme cuenta si algo era frito, si algo tenía mucha grasa y pues me alejaba de esos alimentos. Y llegó un punto donde yo empecé a restringir absolutamente todo lo que comía, y solo comía así como porciones muy pequeñas y únicamente si mis papás me estaban viendo, porque si no, prefería no comer prácticamente o comer solo lo que yo sabía que era saludable, vegetales y frutas, ¿verdad? O cosas que para mi mente y de lo que había estudiado eran como más saludables. Así que eso se convirtió en una obsesión, ¿verdad? Ya pues yo no disfrutaba comer, la verdad que no, porque volvía a pensar mucho que si iba a subir de peso, que si era bueno, que si era malo para la salud, ¿verdad? Y todo desencadenó hasta ese momento donde las cosas no estaban bien, pero yo no quería reconocer que tuviera un problema, así que ahí estaba, en un ciclo muy destructivo. Entiendo. Me parece sumamente interesante que digas que vos no querías reconocerlo. Y esto es importante porque muchos y muchas nos encontramos en nuestra vida que nos cuesta
salir de una negación, salir de decir, reconozco que tengo un inconveniente, reconozco que tengo una lucha con la que estoy lidiando y necesito salir de esto. Como docente en una escuela privada, Lisita, en definitiva, la disciplina ha sido algo de suma importancia en tu vida para lograr tus metas y cumplir tus objetivos, ¿cierto? Correcto. Sin embargo, la disciplina puede llegar a convertirse en un arma de doble filo. Estoy segura que podrías detallarnos un poco más cómo es eso. Correcto. Sí, en mi caso se ve muy evidente, ¿verdad? Evidentemente que se había convertido en un arma de doble filo, en algo que estaba afectándome física y emocionalmente. Así que, bueno, Mm, mis padres abordaron esta situación. Recuerdo que me llevaron a un médico. Ese médico pues procedió a pesarme y pues mi peso era 29 kilos, tenía 11 años y pues la mm, curva normal de crecimiento y peso y talla para esa edad, yo me encontraba muy por debajo de lo normal. Así que es la primera vez en que yo me doy cuenta de que tengo un problema, pero aún no lo acepto, ¿verdad? mm, Así que sucesivamente me llevan donde una nutricionista y pues yo empiezo a enfrentar de que sí era un problema de salud, pero no solo de salud. eh, eh, pues me pude percatar de que mis emociones estaban muy destruidas, que estaba muy deprimida em, y que realmente no sabía cuál iba a ser el siguiente paso o de para qué estaba yo en esta tierra, no lo entendía muy bien, ¿verdad? ujú, Em, entonces, Dios utilizó una serie de eventos, una serie de cosas para ayudarme. Una de ellas fue la clínica del adolescente en el hospital de niños. Allí me atendieron, mm, me diagnosticaron, o sea, me dijeron claramente, usted está deprimida, que al inicio fue otra vez el decir, deprimida yo, ¿por qué? ¿Qué es eso? No entiendo. Suena feo, no quiero que me cataloguen así, pero lo fui aceptando, fui aprendiendo a convivir un poco con eso. Me tuvieron que ayudar de muchas maneras, incluso tuve que tomar un medicamento antidepresivo, ¿verdad? Em, y bueno, poco a poco mi vida fue transcurriendo. eh, Claramente era una persona que anhelaba buscar mucho de Dios, que quería más de Él. eh, mm, y, y tal vez en algún momento también fui obsesiva en eso, de creer que yo no merecía el amor de Dios, de creer que yo eh, era una persona, pues, que Dios no podía amar. Pero poco a poco me di cuenta que Dios sí me amaba y pude ir como mejorando mi relación con Él y mi relación con los demás y me fui aceptando un poco más. Entré al cole, ¿verdad? Me fue bien en el cole, también fui muy disciplinada. eh, y hasta cierto punto mi vida y mi confianza en Dios era la de una niña. Yo mm, estaba muy contenta, le amaba, le buscaba, em, pero era muy ingenua, por decirlo así, en muchos temas. Y así que así salí del cole, siendo todavía muy ingenua en muchas cosas. entiendo. Ok, todo esto pasó en la adolescencia, ¿cierto? Ajá, Entonces vemos a una Lisita que tuvo que pasar una serie de situaciones para poder llegar a lo que vendría más adelante, ¿verdad? Eh, Contanos un poco qué ocurre cuando sales del colegio y está este paso del cole a la U, que no es para nada fácil, ¿verdad? Hubo un momento en que el entrar a la universidad y verse confrontada con la realidad de salir de casa, de estar prácticamente en un ambiente muy saludable y muy sano, te obliga a que tu fe vaya un paso más arriba. Pero eso iba a obligar que posiblemente se viera amenazada tu fe, que te dijeran tus profesores y tus compañeros lo que crees es una mentira. Cuéntanos cómo fue eso, cómo viste a Dios orquestando todo eso, ujú, lo de tu infancia, adolescencia y aún ese tiempo de universidad para tu bien y para vivir una fe real en Él.
Correcto. Bueno, así fue. Por la gracia de Dios pude entrar a una carrera que me gustaba, que era enseñanza del inglés. Empecé a convivir con compañeros y compañeras de diferentes partes del país, con profesores también. Tuve profesores muy excelentes que pues se enfocaban mucho en la parte del inglés propiamente, más que nada. Y digamos que los primeros 2 años fueron un poco más llevaderos. En el tercer año de universidad, cuando yo, mm, bueno, a los 20 años y ese año cumplí los 21, empecé a enfrentar profesores diferentes que ya no estaban solamente interesados en la parte del idioma inglés, sino que tenían pues otras corrientes de pensamiento y no era solamente, ay, quiero contarles mi manera de pensar. No, yo quiero contarles y quiero que ustedes crean igual que yo y quiero adoctrinarlos igual que yo. Y al ser yo una persona que me gusta cumplir, que me gusta ser cabal en las cosas que hago, yo decía, tengo dos opciones. O cumplo a cabalidad con la forma de pensar de este profesor y me hago otro como él, o realmente tomo la corriente de Dios y lo que está en su palabra. Así que Mm, yo me encontré en una encrucijada, en un momento de decisión muy fuerte. Por casi un mes yo estuve completamente en pausa, no sabía cómo manejar mi vida. Además de lo que estaba viviendo en la universidad, mi abuela estaba muy enferma y falleció. Así que el tiempo eh, de la enfermedad de mi abuela, mientras yo estaba en vacaciones de la U, de hecho fue un periodo de junio a julio creo que del 2016, ese periodo fue cuando en verdad saltaron a mi mente una gran batalla de pensamientos, de circunstancias. ¿Es mi fe real? ¿Puedo yo realmente creer en lo que creen mis padres? Vinieron muchas cosas a mi mente, cosas también muy dolorosas. Y como les digo, mi vida estuvo en un momento muy difícil, estuve muy deprimida, llegué a, a no entender si yo iba a lograr superar esa etapa. Pensé que tal vez me iba a quedar ahí, ¿verdad? Este, pero ahí es donde Dios entra en acción y Él literalmente mueve cielo y tierra para salvarme mm, y lo puedo ver muy claramente. Yo estaba muy herida, pero volví a entrar a la U y llevé menos cursos. Mis notas bajaron increíblemente también en ese semestre por la situación emocional. Y recuerdo que Dios literalmente envió en ese julio que yo entré a un grupo de estudiantes cristianos que estaban evangelizando. Y yo me senté ahí en sus reuniones y escuchaba como si fuera la primera vez, a pesar de que viví toda mi vida en la iglesia, pero era valioso, era como que ujú, nunca antes había entendido de esa manera el Evangelio el amor de Dios. Recuerdo también que hubo una persona en la iglesia que se tomó el tiempo para procesar conmigo mi dolor, para procesar conmigo mis preguntas. Recuerdo el apoyo de mis padres también durante ese tiempo. Y recuerdo que finalmente fue un trato de Dios conmigo. Fue que yo le dije, Dios, te entrego esto, te rededico mi vida. Creo que mi fe antes era otra, en el sentido de que era muy ingenua, era muy basado en lo que los demás dijeran. Sí, tú estás bien con Dios. Antes yo, ok, estoy bien con Dios. Pero nunca había sido tan personal. Así que ahí es donde yo empiezo a tener una fe personal y vibrante, dejo de fingir, dejo de pensar esta cosa de que tengo que portarme bien para que los demás me vean, dejo de pensar de que tengo que ser perfecta porque mis padres son pastores, dejo de creer que todo el mundo está ahí para juzgarme y me enfoco en Dios como nunca antes y en que Dios vuelva a construir mi vida, porque ya yo no tenía nada, estaba completamente eh, en ruinas, si se pudiera decir así, a nivel emocional. ujú, Así que pues Dios me sacó de allí, realmente me hizo entender que su palabra siempre tiene una respuesta. Y, y pues ujú, yo creo que también ahora yo tengo algunas herramientas que yo no tenía en mi adolescencia. Ahorita yo sé lo importante que es la rendición de cuentas. Por ejemplo, comentarle a alguien con honestidad cómo está mi vida. No fingiendo, no poniendo alguna careta, ¿verdad? Y ujú, también sé lo importante que es ser
tener un diario personal de cómo los eventos me están afectando y entregárselos a Dios. Así que estas dos herramientas a mí me han ayudado muchísimo a poder decir, bueno, yo sí tengo una tendencia depresiva, yo sí, puede ser que vuelva a enfrentar algo muy difícil y me sienta mal, pero creo que no voy a responder igual porque ahora tengo las herramientas para poder manejarlo y simplemente es Dios, sin Él no puedo hacer nada. Me encanta poder escuchar algo así porque es donde se quita un poquito la fantasía de vivir en una familia cristiana, de ser criada en la iglesia, de todo esto. Y aquí es donde digo que se quita la fantasía de pensar que el cristiano vive una vida sobre esta tierra súper lineal, sin montañas rusas de emoción, sin tantos picos o viajes a las montañas y luego al desierto y está uno en eso. ¿Por qué? Porque te hace sensible a otras personas, te hace considerar en misericordia personas que pasan las mismas situaciones que has pasado vos en tu vida. Y es aquí donde yo rescato la mano de Dios, como decías al inicio. Dios sí se ha interesado en poder utilizar cada una de esas circunstancias, que no solo han sido momentos agradables, sino momentos también de dolor. Te ha dado abundancia, pero te ha dado también escasez emocional. Y podemos así seguir detallando varios contrastes y poder ver a Dios allí escribiendo tu historia con su dedo. Y cuando lleva la firma de Dios, eso no hay precedentes, no hay nada que se le compare. Y lo lindo es saber que está haciendo lo mismo con otras personas, que inclusive están escuchando este mismo episodio, ahorita mismo. Muchos tendrán historias que contar y poder decir, definitivamente Dios ha estado conmigo desde principio a fin y ha permitido que suceda todo esto para su gloria, porque si él está interesado en pulir diamantes, en que tengamos ese gozo en medio de la aflicción. Y ese es el detalle de la aflicción, apuntar a Él. Que todo lo que viviste apunte a Cristo finalmente, como hasta ahorita lo estás viviendo en esta etapa de tu vida. Así que yo te quiero dar infinitas gracias por abrirte con nosotros, por tratar estas cosas que son sensibles, pero que nos hacen ser personas abiertas donde Dios está trabajando. Así que este es el podcast de Reverdeciendo en Tierra Seca, resurgiendo donde Dios te plantó, en el cual hay personas que aman a Dios y a sus familias. Compartimos historias que nos animan. Esto ha sido una historia que nos ha animado, Lisita. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Paulita. Un abrazo. Igualmente, hasta luego.